Hola a todos compañeros, soy Ale Ruiz, estudiante del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizando actualmente el curso de algoritmo, pero arrancamos primero que todo, viendo cómo está compuesto ese curso. Esta es la agenda del curso. Algoritmo está escrito en la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología de la Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Está constituido por 3 créditos académicos. El presente curso está compuesto por 3 unidades. La primera unidad está enfocada a dar una visión general de las computadoras. La segunda unidad se le introduce a la utilización de los algoritmos como herramienta de programación y trabaja en los conceptos de estructura de datos. La tercera unidad se da una introducción al manejo del lenguaje de programación. Arrancamos viendo un breve recuento de la historia de las máquinas computadoras, que nos remonta a los años 50 del siglo pasado y fue cuando vinieron con el primer equipo con el nombre de UNIVAC. Fue utilizada en el conteo de votos en Estados Unidos. Y fue allí donde poco a poco fueron mejorando la computadora hasta llegar a la primera generación, que comprende de 1938 a 1958. En esta época se trabajaban con válvulas, tarjetas perforadas, para poder entrar los datos. En la segunda generación, para esta época fueron incorporados los transistores en su operación, por supuesto que eran más rápidos. Como ya fueron trabajándole más al tamaño, varias compañías de computadoras seguían avanzando en la comparación a su época. Algunos programaban con cintas perforadas y otras con cables al tablero. La tercera generación fue a partir del 1964 a 1970, cuando ya incorporan los circuitos integrados, las pastillas de silicio, y este permite abaratar mucho más los costos. De 1971 a 1983 se viene la cuarta generación, de gran auge, las computadoras que ya fueron incorporando los circuitos integrados electrónicos, y fue creado el microprocesador, las microcomputadoras, las supercomputadoras, y le bajaron mucho el consumo de energía. Viene la quinta generación, de 1984 a 1989. Empezaron a diseñar más computadoras, tal cual como las conocemos hoy en día, y fue revolucionaria en el sector informático. La sexta generación, con gran velocidad, casi que impresionante, avanza la tecnología y no da para más. Fue en 1989 y hasta la fecha actual, y nos encontramos asombrados de tanto avance tecnológico que se ha dado. Pues se ven los satélites, fibras ópticas, señales en redes, banda ancha, LAN, WAN. Esto no tiene control de crecimiento. Pero ya después de haber visto un breve recuento de la historia de los computadores, entremos a dialogar con la programación de los computadores y decimos que es el proceso mediante el cual se codifica una serie de instrucciones en un lenguaje determinado para ser codificados y ejecutados por un sistema computacional, todo con el fin de llevar un sistema o una función específica. Los lenguajes de programación, y como ya es sabido que desde el inicio de las computadoras se han venido trabajando con cientos de lenguajes de programación, es bueno entender primero que el lenguaje de programación, y lo entendemos como que es una serie de códigos el cual se comunica con el procesador o un ordenador, y que unos códigos casi imposibles de comprender por un programador, ya que son operaciones numéricas diminutas que trabajan en el nivel más bajo de nuestro procesador. Y como se trata de interactuar con el procesador, hablemos de la evolución de los lenguajes de programación. Iniciamos con el lenguaje de máquinas. Este lenguaje de máquinas, de que estamos hablando, que solo puede ser leído por la máquina misma, por el procesador, ya que el lenguaje es nativo y solo la entiende ella. El lenguaje ensamblador. Hace mucho tiempo atrás le costó mucho trabajo a los programadores interpretar este tipo de lenguaje de máquina, y a partir de allí fue creado la forma de interactuar con la máquina en una forma que fuera menos tedioso. Creando algunas palabras en inglés, sirvieron de código y fueron necesarios para poder interpretar este tipo de códigos que poder tener un dominio de los ordenadores. Apareció el lenguaje de alto nivel. Como todavía los programadores no la tenían tan fácil, se fueron creando más códigos y más comunes, más descifrables por las personas, tales como letras, números, caracteres. Se crearon los lenguajes de alto nivel, y ya con estas varias instrucciones de la misma sentencia. Pero ¿qué tal si citamos
algunos. Empecemos por Java. Es reconocido por su legitimidad, simplicidad. Java es uno de los lenguajes de programación más adoptados, más de 9 millones de desarrolladores que lo usan. Seguimos con el lenguaje C. Es un lenguaje de programación que fue creado entre los años 69 y 72 por los laboratorios Bell. Si bien es ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, es de propósito general y por lo cual es muy flexible. El C++, conocido por el nombre de C++, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Surge con una continuación y ampliación del C. El Python, un lenguaje de programación multiplataforma, multiparadigma, que también es propósito general. El C número, también llamado C#. El lenguaje de programación orientado a objetos fue desarrollado en el 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones. El Visual Basic.net es utilizado una gran cantidad de personas a lo largo del mundo y no cuenta con conocimientos profundos como los desarrolladores que encuentra Visual Basic. Pasó del número 9 en junio de 2006 al sexto lugar en 2007. Contiene además una sintaxis sencilla, la posibilidad de automatizar sus propios procesos y crear sus propias aplicaciones web. Las tendencias de los lenguajes de programación. Al hacer una consulta en el top 10 de los lenguajes de programación, se puede encontrar que actualmente en el 2017 tenemos casi que los mismos programas a la vanguardia de toda la programación. Realizamos dos tipos de consultas distintas y los institutos ya reconocidos como RedMonk y el otro de TIOBE nos arroja de que siempre Java, C, C++, C número, Python, JavaScript se encuentran siempre a la vanguardia. A ver, hablemos un poco de la buena práctica de la programación. ¿Qué sería eso? A ver, son como que tips que hay que tener para realizar una buena programación. Hablemos de dos. Dice que por lo general se usa un nivel de indentación por cada bloque de código, de sentencia, condiciones y bucles que son consideradas como bucles de código. Que esto corresponde que tienen que tener una sangría comúnmente que tienen el valor de una tabulación. Otra buena práctica que se recomienda como buen costumbre es añadir al inicio de cada función un bloque de comentario que explique el comportamiento general de la función, cómo se puede entenderlos a grosso modo, qué se hace y qué se espera que se haga. Así se facilita la búsqueda de los errores. El lenguaje de programación C se hizo una breve indagada con respecto a C con una persona experta y nos dejó este mensaje, que es un lenguaje de programación por el cual sabemos que podemos realizar casi cualquier cosa que nos propongamos, o mejor dicho, cualquiera, difícil de manejar debido a la parte de gran cantidad de librerías que existe, pero sin duda es el mejor lenguaje para aprender a programar. Bueno, compañeros, les habló Alex Ruiz. Espero que les haya gustado el video, de mi agrado servirles de esta forma y hasta la próxima. Ahí nos vemos.